Bienvenidos a Vida en Ascenso. Hoy vamos a hablar acerca de 5 lecciones de liderazgo de Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos. Así que sin más ni menos, vamos con la lección número 1, que es perseverancia. Abraham Lincoln es uno de los presidentes más icónicos que ha tenido los Estados Unidos. Y no solamente por sus logros, sino que yo creo que por su humanidad. Y esa humanidad yo creo que viene en parte por el gran esfuerzo que él tuvo que hacer hasta llegar a ser el presidente de los Estados Unidos. Así que, ¿por qué no vemos cuáles fueron esos obstáculos o esos desafíos que él se encontró durante toda su carrera hasta llegar a ser el presidente de los Estados Unidos? A los 22 fracasó en los negocios. A los 23 años, derrotado en las elecciones como legislador. A los 24, declarado en bancarrota. A los 25, derrotado nuevamente en las elecciones como legislador. A los 27, sufre una crisis nerviosa. A los 29, derrotado en las elecciones para representante del Estado. A los 39, derrotado por tercera vez en las elecciones al Congreso. A los 45, derrotado en las elecciones para el Senado. A los 47, derrotado para candidato como vicepresidente para su partido, y a los 51 años elegido como el 16º presidente de los Estados Unidos. ¿A los cuántos fracasos usualmente nos rendimos? Para un líder, llevar a cabo la visión que tiene, para llevar o dar vida a la causa justa que tiene en su mente, tiene que ser perseverante, porque una vez que se propone a llevarlo a cabo, a hacer algo, se va a conseguir obstáculos en el camino. Y uno de los primeros obstáculos que nosotros no vamos a conseguir está en nuestra mente, porque en la primera que nosotros fracasamos vamos a querer renunciar. Imagínense, ¿cuántos fracasos tuvo Abraham Lincoln? Entre el primero que hablamos y el último, hasta que fue presidente, pasaron 29 años. 29 años intentando surgir en el mundo político de los Estados Unidos hasta que por fin llegó a ser el 16º presidente de los Estados Unidos. Entonces, perseverar en la visión, en la causa justa que nosotros tenemos, nos va a ayudar de alguna manera materializarla en algún momento. Entonces, lección número 1 es perseverancia. Lección número 2 es empatía. Y yo creo que este es un elemento común en muchos de los grandes líderes. En el año 1619 aproximadamente llegan las primeras personas de color como esclavos a los Estados Unidos. Condición que duró hasta 1865, donde entra en vigencia la 13ª enmienda de la Constitución. Esto en 1619, muchísimo antes del nacimiento de Abraham Lincoln. El acto más empático que pudo haber hecho Lincoln durante toda su carrera es abogar por la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Pero imagínense, él ha podido continuar su mandato, o él ha podido ser el presidente igual que muchos otros presidentes antes que él, sin meterse en esto de querer abolir la esclavitud. Pero él no. Él abogó por los derechos humanos de las personas de color en los Estados Unidos, tratando de abolir la esclavitud. Y ese es el acto de empatía más grande que nosotros podemos hacer. Como líderes, nosotros tenemos que dejar de pensar en nosotros y poner las necesidades de otros por delante de las nuestras. Y eso no quiere decir que nosotros nos vamos a descuidar y vamos a poner a todo el mundo por delante de nosotros y nosotros en un segundo plano y nuestra vida no importa. No quiere decir eso. Quiere decir que nosotros tenemos el autoestima lo suficientemente alto, nos cuidamos lo suficiente como para saber y hacer y poner las necesidades de otros por delante de las de nosotros, que fue lo que hizo Abraham Lincoln con los esclavos en los Estados Unidos. Entonces, empatía es un elemento demasiado importante porque nosotros, como líderes o aquel que desee convertirse en un líder o desarrollar su liderazgo, va a trabajar con otras personas. Un líder es alguien que tiene personas que lo siguen. Si no tiene personas que lo siguen, simplemente no se puede considerar un líder. Entonces, para nosotros poder para comunicarnos, para poder hacer una conexión con las personas a las cuales nosotros lideramos, tenemos que ser empáticos, porque es la mejor forma de nosotros hacer conexión con ellos. Entonces, la lección número 2 que nos enseña Abraham Lincoln, y vaya lección que nos enseña, es la de empatía. Lección número 3, coraje. Para promover el movimiento de la abolición de la esclavitud, Abraham Lincoln tuvo que tener un enorme coraje para enfrentarse a la población que estaba a favor de la esclavitud. En esa época había básicamente dos bandos.
los estados del sur que estaban en contra de abolir la esclavitud y los estados del norte que estaban a favor de que abolieran la esclavitud. Como los estados del sur no querían que se aboliera la esclavitud, declararon la guerra casi al instante de que Abraham Lincoln tomó el puesto como presidente. Esta es la famosa guerra conocida como Guerra de Secesión o Guerra Civil, que fue pelea entre estos dos bandos. La guerra duró todo el periodo presidencial de Abraham Lincoln y los estados del sur estaban a favor de la esclavitud, era porque en esa zona del país muchas plantaciones de algodón dependían de la mano de obra de los esclavos. Entonces ellos no querían que Abraham Lincoln acabara con ellos porque prácticamente se le iba a acabar la mano de obra y no iban a poder ser más rentables. Entonces Abraham Lincoln tuvo que tener un enorme coraje para enfrentarse a eso porque una vez él tomando el mando presidencial se armó una guerra civil en los Estados Unidos. Y esta empatía por los esclavos, esta empatía por las personas de color, por querer promover este movimiento terminó costándole la vida porque un simpatizante del sur le quitó la vida mientras Abraham Lincoln estaba en una obra de teatro. Entonces, nosotros como líderes tenemos que tener un enorme coraje porque quizás no nos vamos a enfrentar a una guerra civil como le ocurrió a Abraham Lincoln, no nos vamos a enfrentar a un peligro de muerte inminente, pero sí podemos encontrarnos situaciones donde nosotros tenemos que tener un coraje, defender los derechos de algún trabajador, enfrentarse a una manera de pensar diferente en la organización que nosotros podamos estar trabajando, que quizás nos puede costar el trabajo, no nos puede costar la vida, pero sí nos puede costar nuestro trabajo. Entonces, muchas veces como líderes nos enfrentamos a situaciones que son muy difíciles que debemos desarrollar un enorme coraje. Y yo creo que muchos de los que pueden estar viendo esto pueden pensar, bueno, pero es que yo no tengo coraje. Coraje es simplemente el hecho de nosotros actuar a pesar del miedo. Seguir adelante a pesar del miedo. Sin miedo definitivamente no hay coraje. Todos los que han tenido coraje en su vida, que han enfrentado situaciones difíciles, es porque han tenido miedo, pero a pesar de ello han seguido adelante. Entonces, la lección número 3 que nos enseña Abraham Lincoln es coraje. Debemos tener coraje para enfrentar las situaciones difíciles que nos presenta el liderazgo. Lección número 4, comunicación. Tenemos que desarrollar nuestras habilidades comunicacionales. Entre el 1 y el 3 de julio de 1863 se libró una de las más grandes batallas. Durante esos días se murieron alrededor de 50,000 personas, la batalla con más baja dentro de los Estados Unidos, y marcó un punto de inflexión en la guerra civil. 4 meses después, Abraham Lincoln dio uno de los más grandes discursos de toda la historia, si se quiere. Aunque no era el principal orador del discurso que se conoce como el discurso de Gettysburg, aunque no era el principal orador y no fue el discurso más largo, marcó una gran diferencia y hasta el día de hoy todavía recordamos ese discurso. Sus palabras fueron bien escogidas, fueron bien certeras y con muchísima empatía. Yo les quiero leer lo que él dijo durante ese discurso y después vamos a ver cuáles fueron las lecciones que podemos sacar del discurso que dio Abraham Lincoln ese día 4 meses después de esa gran batalla. El discurso dice así: hace 87 años nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. Ahora estamos envueltos en una gran guerra civil que pone a prueba si esta nación o cualquier nación así concebida y así consagrada puede perdurar en el tiempo. Estamos reunidos en un importante campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a destinar una porción de dicho campo como lugar de último descanso para aquellos que dieron aquí sus vidas para que esta nación pueda vivir. Es plenamente oportuno y apropiado que hagamos tal cosa. Pero en un sentido más amplio, no podemos consagrar, no podemos santificar este terreno. Los valientes hombres vivos y muertos que aquí lucharon ya lo han consagrado muy por sobre lo que nuestras escasas facultades puedan añadir o restar. El mundo apenas advertirá y no recordará por mucho tiempo lo que aquí digamos, pero jamás podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí. Somos más bien nosotros los vivos quienes debemos dedicarnos aquí a la tarea inconclusa que los que aquí lucharon hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos
quienes aquí debemos abocarnos a la gran tarea que aún resta ante nosotros, que de estos muertos a los que honramos extraigamos una mayor devoción a la causa por la que ellos dieron la mayor muestra de devoción, que resolvamos aquí firmemente que estos muertos no habrán dado su vida en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la tierra. En algún momento vamos a tener que enfrentarnos a comunicarnos con las personas que nos siguen o con nuestra organización, con cualquier equipo. Y la manera en que nosotros lo hagamos puede marcar una gran diferencia en lo que nosotros queremos lograr. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que nosotros podemos aprender de este corto pero muy emotivo discurso que dio Abraham Lincoln 4 meses después de que se hayan muerto más de 50,000 personas en una batalla civil dentro de los Estados Unidos? Entonces, lección número 1 es: comienza apelando al corazón y a una visión más amplia. Abraham Lincoln dice: todas las personas son creadas iguales y una nación concebida en libertad. Cuando nosotros apelamos al corazón y a una visión más amplia, las personas definitivamente se van a sentir más conmovidas y nos van a seguir con muchísimo más gusto. Lección número 2: no niega la realidad. Él dijo: estamos vueltos en una gran guerra civil. Muchas veces nosotros, cuando nos comunicamos con nuestro equipo, por temor a que la gente se vaya o por temor de cualquier cosa, que la gente se subleve, no sé, negamos la realidad. Muchas veces es mejor tratar con la realidad para que la gente sepa qué es lo que nos estamos enfrentando y saber qué es lo que nos depara el futuro. Entonces, la segunda lección de este discurso es no negar la realidad de lo que nos pueda estar sucediendo. Lección número 3: honor y respeto. Él dijo: hemos venido a destinar una porción de este campo como lugar de descanso de los caídos. Cuando nosotros mostramos honor y respeto a las personas que nos siguen, a las personas que nosotros tenemos el privilegio de liderar, ellos se van a sentir obviamente honrados y nos van a seguir a donde nosotros queramos llevar a cabo nuestra visión o nuestra causa justa. Lección número 4: sensibilidad. Somos los vivos los que debemos abocarnos a la tarea de que la muerte de los soldados no haya sido en vano. Imagínense la gran cantidad de personas que murieron, 50,000 personas. Muchos de los que estaban presentes en ese discurso, estoy seguro que tenían familiares que murieron durante esa batalla. Entonces, él está apelando a la sensibilidad de las personas, diciéndole que la muerte de esas personas no haya sido en vano. Y no para seguir luchando, sino para traer paz y tranquilidad a los Estados Unidos, traer unión y paz a los Estados Unidos, tanto a las personas blancas como a las personas de color por la cual se había iniciado toda esta guerra. Lección número 5: pintar un cuadro claro. Esta nación tendrá un nuevo nacimiento de libertad. Cada vez que nosotros nos comuniquemos con nuestro equipo, con nuestros seguidores, tenemos que pintarle un cuadro claro, así como lo hizo Abraham Lincoln. Esta nación tendrá un nuevo aire de libertad. Cada vez que nosotros nos comuniquemos y le demos una visión clara a las personas donde nosotros queremos llegar, eso impactará profundamente porque las personas se van a sentir parte de ello y van a saber hacia dónde se dirigen. Entonces, lección número 4 que podemos aprender de Abraham Lincoln es desarrollar nuestras habilidades comunicacionales. Lección número 5: causa sobre razón. Poner nuestra causa noble por encima de querer tener la razón. Abraham Lincoln tenía muy claro qué es lo que él quería lograr durante su mandato presidencial. Y una de las cosas más importantes era abolir la esclavitud dentro de los Estados Unidos. Y él sabía que no lo podía lograr él solo. Él sabía que necesitaba muchísima ayuda y ayuda de los mejores. Aunque eso supusiera tener en su gabinete político personas que no simpatizaban con él. Muchas veces nosotros queremos tener la razón por encima de cualquier cosa. Cuando somos líderes, muchas veces nos invade esa sensación de querer tener siempre la razón. Y no trabajar con personas con las cuales no simpatizamos muchas veces quiere decir tener la razón, querer tener la razón porque quizás eso va en contra del logro de la causa noble que nosotros tenemos en mente. Si Lincoln no hubiese puesto a esas personas en su gabinete político, esas personas que a pesar de no simpatizar con él eran brillantes en cada uno en sus campos, yo estoy seguro que el destino de los Estados Unidos hubiese sido muy diferente. Pero él puso su causa noble por encima de querer tener la razón. Cualquier político que llega a un puesto
presidencial, obviamente se va a querer rodear de personas o de sus amigos, personas más allegadas, pero él tuvo el coraje suficiente para llegar y poner a personas con las cuales él no simpatizaba, pero que sabía que le podían ayudar a llevar a cabo esa visión de abolir la esclavitud dentro de los Estados Unidos. Nosotros como líderes muchas veces nos vamos a encontrar con personas con las cuales nosotros no simpatizamos, con las cuales que quizás no vamos a querer trabajar, pero que nos pueden ayudar a alcanzar nuestra causa noble. Entonces, la lección número 5 es colocar nuestra causa por encima de querer tener la razón, porque es de beneficio para muchos y no de beneficio solamente para nosotros. Este fue el episodio de esta semana de Hablemos de Liderazgo. Espero que les haya gustado, espero que lo puedan compartir con otros, porque nos ayuda no solamente a desarrollar nuestro liderazgo, sino que nos ayuda a hacer que la vida de otros sea mucho mejor. Espero que les haya gustado, que lo compartan y nos vemos la semana que viene. Chao.